Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma. Si tuvieran la misma forma y el mismo tamaño, se llamarían congruentes. Para saber si dos triángulos son semejantes, hay varios criterios. Vamos a ver este primer criterio, que se llama LLL, y se llama criterio de semejanza lado, lado, lado. Dice, dos triángulos son semejantes si sus lados son respectivamente proporcionales. Observamos de que la proporción es de que los lados del triángulo más grande son el doble de los lados del triángulo más pequeño. Entonces los dos triángulos tienen igual forma. Vemos de que al dividir la medida del segmento AB por DE me da un medio. Igual si divido la medida de BC por la medida de EF también me da un medio. Entonces la razón de semejanza de esos dos triángulos es un medio. Si son semejantes, podemos hacer coincidir sus ángulos. Ahí está coincidiendo esos dos ángulos. Coinciden esos dos ángulos. Y coinciden también esos dos ángulos. Entonces, estos dos triangulitos son semejantes. Y ese criterio se llama lado, lado, lado. Vamos a ver otro criterio de semejanza que se llama lado, ángulo, lado. Dice, si dos triángulos tienen un ángulo congruente, congruente significa de igual medida. O sea, si dos triángulos tienen un ángulo de igual medida y los lados que lo forman son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Semejante significa de igual forma. Divido la medida del lado KL por la medida del lado OP. Debe ser igual a la medida de MK sobre la medida de QO. 8 sobre 4 debe ser igual a 2 sobre 1. Y simplificamos y me da 2. O sea que la razón de semejanza de los dos triángulos es 2. Podemos hacer coincidir los ángulos. Ahí están coincidiendo los ángulos. Entonces, esos dos triángulos son semejantes, que tienen un ángulo congruente. ¿Cuál? El de 120 grados. El ángulo K congruente con el ángulo O. Cada uno vale 120. Y los lados que forman el ángulo K son proporcionales a los lados que forman el ángulo O. Veamos un tercer criterio. Criterio de semejanza que se llama ángulo, ángulo, ángulo. Dice, dos triángulos son semejantes si tienen sus tres ángulos respectivamente de igual medida. Entonces, estos dos triángulos son de igual forma. Podemos hacer coincidir los ángulos. Entonces ahí tenemos de que esos dos triangulitos, estos dos, son triángulos semejantes, es decir, triángulos de igual forma. Este criterio se puede resumir más con dos ángulos que tengan congruentes, ya son también son semejantes y se llamaría de criterio también ángulo ángulo. En un triángulo rectángulo, ¿qué es un triángulo rectángulo? El que tiene un ángulo recto. Todos los triángulos
rectángulos van a tener un elemento congruente, que es el ángulo recto. Entonces, en los triángulos rectángulos, basta con que tengan un solo ángulo agudo congruente para que sean semejantes. Acá tenemos dos triángulos rectángulos, el triángulo ABC y el triángulo EFG. Todo un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Acá el ángulo recto, o de 90 grados, es el ángulo A, y acá el ángulo recto es el ángulo E. Miramos estos dos triángulos rectángulos. Tienen un ángulo agudo congruente. O sea, el ángulo B congruente con el ángulo F. Recordar, congruente significa de igual medida. Con eso basta para decir de que esos dos triángulos son semejantes. Podemos hacer coincidir sus ángulos. El F con el B coinciden. Los ángulos rectos coinciden. Y el ángulo C con el G coinciden. Estos dos triángulos son semejantes, es decir, tienen igual forma.